Uno de los objetivos del encuentro es poder visibilizar las distintas áreas en las cuales se implementa el diseño escénico y sus diversidades, porque a veces no necesariamente es diseño escénico, pero nace desde ahí. Entonces hay varios elementos narrativos, varios elementos que abren puertas hacia otros lugares. Y en ese momento yo creo que uno de los ejemplos más claros del trabajo de Catalina que está ocurriendo en esa expansión. Y en una producción constante, lo cual hace que sea súper rico. ¿Sí? Lo cual hace que sea súper rico poder ver el trabajo constante con la nueva exposición que tengo que ir por cancelar. Entonces hay una representación y hay una forma de entender esa diversidad del diseño hacia estos lugares que hace que todo explote un poco en el cielo natural. Hay un... ¿Qué pase? Con la velocidad de un relámpago. Entonces hay un elemento que es súper coincidente que también apela a ciertos grados de muchas generaciones anteriores. No es una tradición, pero sí se da. Quizá uno de los más silenciosos a nivel de trabajo que se hace en la animación. El pre-era digital, la animación siempre estuvo vinculada al diseño escénico. Hay grandes exponentes de esa área desde el diseño, y ya ahora pasaron al mundo digital, donde las herramientas amplían también. Entonces, ese vínculo está súper relacionado con esa área, con ese lugar, y que por suerte el trabajo de la academia se desprende también, incluso. Es súper importante, sobre todo para la carrera, ver que esos límites rápidamente los podemos convertir en lugares muy difíciles y tener toda la propiedad de pasarlo y crear a través de ellos, entrar y salir de aquí. Catalina tuvo un trabajo hace tiempo de participación en audiovisual, yo recuerdo, que también tiene una vinculación más que en lo teatral, ¿cierto? Entonces, fíjate que los formatos también van diversificando. Y en este momento creo que uno de los trabajos más estables e importantes que se está dando vinculado al diseño escénico. Tenemos la suerte de que esté acá y siempre tenga la disposición de poder compartir su experiencia y su trabajo con nosotros. Eso, y con la Catalina. Es un placer siempre tenerla aquí. Bueno, justo muy relacionado a las palabras de Ricardo, yo propuse como tema para revisar mi paso por distintas áreas, por distintas técnicas, por distintos materiales, entonces como para contarles de mi paso por distintas disciplinas y que le puse como nombre sobre la exploración de técnicas plásticas para la creación de historias. Entonces, bueno, yo al salir de diseño teatral, que si bien es una carrera que me formó muchas de las cosas, casi todas las cosas que manejo a nivel estético, a nivel de contenido incluso, lo extraje de esta carrera, me fui ampliando, fui como desarrollándome en distintos campos, en los que no estaba el diseño teatral propiamente tal, pero sí como estas variantes como comentaba Ricardo. Entonces, luego de estudiar acá diseño escénico, me fui al área audiovisual y les voy a empezar a mostrar un poco como mis trabajos que vienen del 2008, porque yo empecé a trabajar, mientras estaba estudiando acá, como en tercer año, la profe, la Monse Catalán, nos llevó a una serie que fuimos con la Catiusca trabajando, que se llamaba La Gabriela, que era de la vida de Gabriela Mistral. Fue mi primera experiencia en el año 2008 como asistente de ambientación, y desde ahí en adelante, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el formato audiovisual, también trabajando en proyectos de época, lo que significaba vestir espacios reales, como la complejidad de trabajar, o sea que son como lenguajes distintos a los que manejamos, como la escenografía, la ambientación de una escenografía. En el caso, en el formato audiovisual, ya la ambientación uno empieza a jugar o a vestir los espacios reales, con objetos reales,
Entonces ahí empezó como también, según cada proyecto, uno empieza a investigar también la época o también como o distintas cosas de los personajes. Entonces trabajé varios años en el campo audiovisual, también hice diseño de utilería, o sea, fui utilera también por mucho tiempo en distintas series. También esta fue mi práctica después de haber trabajado un poco en audiovisual. Al recién terminar los ramos en diseño teatral pude inscribir una práctica formal y ahí mi práctica la hice un tiempo trabajando en una productora de videos musicales donde también mezclábamos la escenografía, la ambientación, la utilería y yo también hice diseño de vestuario en esta productora. Entonces, por ejemplo, aquí hice un diseño de vestuario y la realización también para, por ejemplo, músicos como Manuel García. Saliendo también de la escuela, tomé clases con Julio San Martín, que era el sastre de acá de la escuela, con él aprendí corte y confección también. Hice direcciones de arte de distintos cortometrajes y también un cortometraje que se llama Zoológico. También en esto pude ir desarrollando mucho más también como los lenguajes de dirección de arte, poder en el fondo hacerme cargo de la visualidad completa de los proyectos. Fui agarrando más roles. También hice utilería de esta serie Vida Perdida, también de y dependiendo de cada proyecto también, según la temática que tenga el proyecto, uno se va especializando también en muchas cosas. Por ejemplo, esta serie Vida por Vida se trataba era un contenido médico, era una historia en un hospital. Entonces, por ejemplo, ahí la investigación era aprender de instrumentaria médica, como todas las máquinas incluso que ocupaban para en mi escena, tuve como un montón de cursos o cosas así como para aprender un poco de arsenalería, porque se trataba de trasplantes del corazón. Entonces, dependiendo de los proyectos audiovisuales donde vamos trabajando, también son distintas las cosas en las que nos vamos metiendo, distintas o épocas o distintos temas. En el caso de los 80 ya era como desarrollar los años 80 y ahí también distintas. Este fue el único el diseño integral que hice en conjunto con la Valentina San Juan. Fue una obra que estuvo en Matucana 100, que fue el año 2012. Esta fue mi única experiencia en teatro diseñando, la verdad. Y luego continué con mi trabajo audiovisual y estuve un tiempo, más o menos como unos 7 años, trabajando en la productora Pla Pla, de 30 minutos. Tuve distintos roles también, fui ambientadora, fui utilera, fui directora de arte también. Y bueno, desarrollamos distintos proyectos, como desde los audiovisuales como los comerciales que tenía, también las obras de teatro y la serie. Estuve también como productora de arte en la cuarta temporada de y este fue en verdad como uno de los proyectos que de alguna manera también me ayudó mucho como para decidir que el campo audiovisual o el campo laboral que yo quería seguir tenía que ver más con una propuesta artística detrás. Había estado trabajando en series muy realistas, en formato muy realista de audiovisual, y cuando me encontré con 31 minutos, la verdad que como que fue mucho más desafiante, interesante para mí aprender a hacer, porque tenía una propuesta artística muy interesante, había mucha escenografía, mucha construcción de objetos, no solamente como de salir a buscarlo al mercado, sino también como de fabricarlo, de hacerlo en el taller. Es un equipo súper grande de artistas, diseñadores teatrales, diseñadoras, mucha gente de la escuela pasada en 81 minutos. Entonces también hay como una red de colegas y es bastante entretenido el formato. Y desde ahí también fue que empecé a especializarme mucho más también en la fabricación de objetos. Desde ahí se podría decir que empecé a desarrollar como una mano más artística de la construcción de objetos. Son algunos de los proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí estaba la dirección de arte, estaba Cristian Mayorga, y la dirección de arte de títeres, el
Eduardo, Jorge Miranda. Jorge Miranda, como dos diseñadores teatrales también acá. Aquí distintos proyectos, pero también es muy interesante el formato de los títeres porque la construcción que se hace a nivel escenográfico, a nivel de realización, lo tienes que pensar trabajar en altura. Entonces, por ejemplo, toda la escenografía parte más arriba de lo normal, porque en esta área de servicio, por así decir, está el trabajo de los titiriteros. Los objetos no tienen patas, no tienen fondo, entonces, por ejemplo, aquí son solamente los respaldos de la silla, por ejemplo. Entonces, igual hay una lógica súper distinta en la forma en la que se construye también, se construye la escenografía como para formatos de... Este fue, por ejemplo, para Romeo y Julieta de 30 minutos, y aquí también era un trabajo mucho más pictórico. Aquí me tocó hacer la ambientación y la utilería, entonces los objetos estaban construidos a mano, pintados a mano, entonces también trabajo súper artístico. Y otra área también en la que me fui desarrollando, gracias al manejo que tengo con los materiales y con las pinturas, es el maquillaje escenográfico. De vez en cuando para algunas películas ofrezco esos servicios de maquillaje escenográfico, que se trata justamente como del trabajo de maquillar una escenografía, como tratando de darle una época, dándole un tiempo, paso del tiempo. Por ejemplo, esto era una escenografía que era un ático, fue de la película El Pacto de Fuga. Entonces era debajo del techo, un entretecho donde con palos nuevos construidos de cero este lugar. Entonces, claro, envejecer los palos, raspar, echar tierra, generar incluso telas de araña, como darle capas de historia. Eso se llama, en audiovisual se llama maquillaje escenográfico. Entonces, aquí también, por ejemplo, esta era una celda que lo que tuve que hacer para este proyecto fue visitar la cárcel de La Serena, porque grababan algunas escenas en la cárcel de La Serena, pero luego la celda, el interior de la celda lo grababan en Santiago, en un set construido como imitando este lugar de La Serena. Entonces, por ejemplo, en el caso de eso, tuve que ir para allá, registrar súper bien el lugar y poder replicar eso acá en Santiago, sobre una escenografía nueva. Entonces también tuve la facilidad de que este lugar como que igual lo había pintado blanco, el de La Serena, entonces me borraron algunas páginas que ya tenía este lugar, entonces fue un poco más simple, pero sí tuve que replicar hasta los bollos de los clavos, o por ejemplo, cosas de ladrillo, texturas que tenían de ladrillo, como para poder imitar el mismo lugar que habían grabado algunas cositas, habían grabado La Serena, pero no se veía como el interior completo. Y claro, lograr engañar en el fondo, simular como si fuera el mismo lugar, sin que se note. También en el año 2019 fui asistente de utilería, el utilero fue aquí presente, Simón Briceño, y aquí fue un encargo súper valioso también para mí, porque bueno, fue una coproducción con España. Entonces trabajaba con la historia de Inés de la Almanía, estamos hablando de los años 1500 en Chile. Entonces fue una investigación detrás de muchos oficios también, desde que tuve que aprender caligrafía antigua o imitar un montón de materiales antiguos. Yo no consumo cuero, entonces había muchas cosas, por ejemplo, de cuero, tratar de imitar ese trabajo en cuero, en otros materiales, por ejemplo. Entonces, creo que este tipo de encargos o de proyectos en los que he participado me fueron nutriendo, me han ido nutriendo de un montón de técnicas o de un montón de herramientas plásticas que hoy en día las he tomado, las he juntado y las he podido como llevar a mis propios proyectos.
Bueno, este fue un proyecto semi-teatral con audiovisual, con el Teatro Municipal de Las Condes, con dirección también de Jorge Miranda y un trabajo también de títeres. Eso sería como mi trabajo audiovisual, como contratada en verdad, porque he hecho muchos, yo tengo un taller donde ofrezco servicios de realización de props, que se llama. Entonces he hecho muchas cosas para distintos proyectos, películas, pero ya como un servicio aparte, no como parte del equipo. En el 2014 empecé a tener un interés particular por los murales. Esto ya a modo de hobby, pero en el 2018 tomé clases de pintura, me empecé a especializar en pintura y desde ahí también he ido probando también con otros formatos. Y desde ahí en adelante también empecé a abrir mi campo y llevarlo al área de las artes visuales. Estos son algunos de los murales que yo he realizado en esta idea de contarles que estoy ocupando distintos materiales, distintas técnicas para contar historias. Entonces, eso creo que es algo que no lo perdí nunca, es algo que lo trato de mantener de alguna u otra forma, independiente de los materiales con los que yo trabaje. Y en cada mural incluso también trato de contar distintas cosas, crear personajes, investigar también. Y estos son algunos de los murales que he hecho. Este, por ejemplo, fue un mural muy grande, fue un proyecto fondar en el que yo armé el proyecto, la temática, los conceptos, hice la propuesta visual de esto y me encargué de convocar a distintos artistas para que me ayudaran a llevar a cabo este proyecto. Y entre eso también incluí una artista del barrio Yungay, Melanie Bustos, que ella trabaja con mosaicos y hicimos un diseño de estas serpientes, Kaikai Bilú y en gigante en mosaico. El diseño es mío, pero la ejecución del mosaico es mío. Entonces, toda esta experiencia audiovisual por la que pasé, creo que de las cosas del núcleo que más saco como más importante es como el aprender a trabajar en equipo, como consolidar también un equipo, conformar un equipo de distintas artistas, de distintas disciplinas, incluso para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces, a partir de eso, ya con fondos, ya con autogestión en verdad, empecé como a mover también mis propios proyectos y desde ahí he tratado de hacerlos que sean más, son trabajos más, que se vuelvan más colectivos. En el caso de este, les voy a mostrar un video que tengo. En el caso de este, lo interesante fue poder visitar Chiloé. La Casa Chilota es un lugar que está en Santiago, en el barrio Yungay, en García Reyes con Santo Domingo. Un lugar que es habitado por estudiantes de Chiloé en segundo piso y además las personas como residentes o personas, antiguas personas de Chiloé que viven ahora en Santiago, en una especie de club que se juntan y organizan actividades como un curanto al mes, cosas así. Y para mí la dificultad, o lo que pensé para diseñar este mural, por ejemplo, quería como llevar a una esquina de la calle, poder realizar una especie de escenografía en el mural. Al querer, pintamos dos esquinas, entonces como que queríamos generar como la idea de que tú te metieras a un bosque. Entonces hay una atmósfera de un bosque realizada con la pintura que yo quería lograr y que para eso tuve que ir a Chiloé justamente a investigar las especies nativas de allá, fui a buscar los colores, fui con un pantón de colores para buscar los colores, quería que fuera algo súper realista, algo que no fuera mi mirada como de turista de Chiloé. Yo no soy de allá,
Entonces, la verdad que sentía esa responsabilidad de ser santiaguina y no traer un mural a Santiago como de algo que yo busqué por internet y que fuera una simple postal de lo que era Chiloé. Entonces decidí ir a hacer una residencia allá, hacer una investigación bien profunda y les voy a mostrar el video de como lo que fue en Chiloé y lo que terminó siendo en Santiago. Bueno, eso con el mural con los murales, con los murales. Este, por ejemplo, también fue otro mural en el que tengo ganas de empezar a hacer esto, como, y aquí lo pude hacer. Esta fue una invitación para participar en un festival de arte urbano en Francia, en Antibes. Y aquí participé con una escuela un poco como una escuela de oficios de Antibes, pero es como de revestimiento, una escuela de revestimiento como una escuela técnica de ellos. Entonces con ellos también tratamos de replicar el tema de los mosaicos que hicimos en la Casa Chilota, entonces este mural también tiene incorporaciones de mosaico, y en la fachada, que aquí no se ve, trabajamos con un artista italiano que él hizo el diseño de unos peces, como los mismos que estaban en el centro de la taza, pero en la fachada hechos con mosaico. Entonces aquí yo traté un poco de ya empezar a jugar con este imaginario que tengo de las miniaturas o de la escala, entonces también empezar a incorporarlo en mi imaginario de murales. Bueno, a la par de eso también empecé con las miniaturas, con mi trabajo, con la exploración de miniaturas de distintos formatos. Por ejemplo, esta fue una exposición donde instalé distintos objetos de miniatura hechos con arcilla polimérica, algunos con juguetes, objetos reciclados. Esto fue en 2019. Ahí tenía algunas piezas artesanales. También hice como a modo de exhibición para esto. Llevé mi casa como objetos reales de mi casa, como el sillón, como que armé una especie de living, y sobre eso instalé como los objetos miniaturas que trabajaba en ese libro. Estos son algunos bodegones también que he hecho, como he tratado de sacarlos de la pintura y generar bodegones con volumen, hechos con distintas materialidades. Yo también ahora mismo estoy estudiando cerámica, entonces estoy trabajando en cerámica miniatura, entonces aquí lo empecé a incorporar también. Son piezas de cerámica en miniatura, pero que las voy mezclando también con otros materiales. Estos son los trabajos como ya más personales, proyectos míos. Fue otra exposición que tuve que se llamaba Bosque Adentro, donde aquí pude poner este tipo de obras y algunos dioramas. Estos son algunos dioramas que estuve desarrollando hace algunos años como dioramas en formato más clásico, con distintas materialidades. Por ejemplo, acá en su mayoría son papeles, y este fue un homenaje a un amigo artista colombiano que murió en pandemia. Entonces, estos
estos seres que hay aquí son como en honor, son los seres que él hacía, entonces una forma de homenajear. Y esto ya es como la exhibición del gato gigante, que es el trabajo que ustedes conocen. Yo diría que el gato gigante, en otro formato a escala pequeña, como que es una compilación de muchos de los trabajos que he hecho a escala real. Porque tiene, el gato, por ejemplo, entre los encargos que a mí me habían hecho a mi taller de props, muchas veces tuve que hacer gatos de mentira, como gatos como de taxidermia falsa, para escenas donde había un gato muerto, donde había un gato de mentira, un gato durmiendo. Un par de veces tuve que hacer gatos de falso, perros, no sé, cosas así. Entonces ya tenía un poco como la expertise de esta taxidermia falsa y quise jugar justamente en este diagrama con ese elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso del gato, busqué una tela que tuviera como un tono parecido que me pudiera servir y luego lo que hice fue teñirla, pintarle las manchitas porque yo quería que se pareciera a un gato piña. Porque la verdad que este trabajo fue pensado siempre fue pensado para la línea Fragments, que es la línea donde participa el gato. Entonces sentía un poco como este deber también no de representar a Chile, porque Fragment no tenía esa carga de representación, pero yo también como chilena quería en el fondo llevar y mostrar no un gato cualquiera, sino que un gato endémico de Chile. Entonces por eso como que me miré las manchitas y trabajando desde ahí. Y en otras cosas que yo siento que aquí se ha ido mezclando también como mi trabajo en otras cosas, por ejemplo, también es como hay una construcción de maqueta, hay una construcción de escenografía de escala, pero hay mucha pátina, hay mucho como este trabajo que les hablaba del maquillaje escenográfico, está muy presente aquí, a escala más pequeña obviamente. También mucho tiempo estuve registrando a modo de hobby gráfica callejera. Entonces también esto tiene ese compilado también de gráfica callejera, que ahí colaboré con un grafitero que además también tiene una investigación de distintos grafitis de Santiago. Entonces lo que hicimos fue replicar muchos de los grafitis que están en la ciudad. Okay. Bueno, la mezcla también aquí de elementos también como los juguetes, mezclar juguetes, como que eso ya también lo había estado haciendo. Y lo que pude incorporar en particular en este proyecto fue el tema de la impresión 3D, que eso ya ha sido como una rama nueva para mí que surgió a partir del gato gigante. Si bien yo como en otros proyectos había trabajado con impresión 3D como para hacer algunas réplicas de objetos más grandes, lo fui viendo como herramienta. Primero conocí la 3D de filamento y luego cuando conocí las máquinas de resina, que con eso trabajo, encontré que esa es la terminación que andaba buscando para poder imprimir las miniaturas. Entonces, desde ahí, a partir del gato gigante, empecé a conocer de ese mundo. En este proyecto yo no tenía impresora, entonces lo mandaba a imprimir a otro lugar. Y lo que hacía después era seleccionar los modelos 3D, imprimirlos y pintarlos. Hoy en día ya con escenas catastróficas, por ejemplo, que es el proyecto nuevo, ya pude pasar a un nivel más allá del tema de la impresión 3D. Ahora tengo una impresora, tengo un escáner 3D, entonces lo que hago, escaneo el objeto, escaneo a las personas. El proyecto de escenas catastróficas se basa en eso, en escanear personas reales, actuando una escena, haciendo un vestuario en ese personaje, como que uno en el modelo que vas a escanear, haces todo el preparativo, luego escaneas y bueno, obviamente tiene un proceso todo esto, yo lo cuento más simple, más rápido, pero luego terminas con la figurita al tamaño que tú quieras,
algo de la realidad que pasaste a modelo 3D. Entonces eso ha sido súper interesante para mí, me ha simplificado un montón el mundo de la construcción de las miniaturas, porque yo había trabajado, por ejemplo, aquí hay unos proyectos en los que yo había trabajado escenografías a escala. Son algunos proyectos para 31 minutos donde trabajamos maquetas para la serie de 31 minutos y para la serie de Segurito de Arlandar también. También trabajé en Puerto Papel, en la construcción de props. Aquí también estuvo un equipo grande de diseñadores teatrales. Y también otro proyecto en el que estuve fue en Guerrilleros, que es una serie documental donde se hacían programas justamente para contar las escenas más violentas, como escenas de tortura, escenas muy violentas, eran contadas como programas. Entonces, la verdad que con esta experiencia para mí fue súper importante para yo también poder desarrollar mis propios proyectos de escala. Y en estos tiempos, por ejemplo, esta última creo que fue en 2014, no teníamos la impresión 3D en ese tiempo. Creo que no había, no sé, ni siquiera cortábamos CNC, era todo con cartones, cortando a mano, con una forma mucho más artesanal de hacer las maquetas. Entonces, hoy en día mi forma de hacer las maquetas es incorporando mucho más tecnología, cortes láser, impresión 3D, como para ir agilizando también los procesos de construcción de maqueta, porque si no también son procesos súper largos, de meses, uno cortar de verdad, un diagrama, pero esto ha ido acelerando los procesos mucho más de incorporación de tecnología. Y esto es como una cosa que no debería mostrarles, pero porque se va a estrenar en noviembre, la película de 31 minutos para la personalidad, y me tocó armar un equipo, me tocó armar el equipo y liderar el equipo para hacer eso. Como esto es un encuentro, todavía tenemos la posibilidad de que ese encuentro tenga un nivel de laxitud y pueda ser una conversación. Distintas caras de la miniatura, como tú que la miniatura. Bueno, igual es como un tema como que viene muy de mi infancia, porque de chica, como en esto de jugar a las muñecas, las Barbies, como que me entretenía mucho más armarle las casitas. Entonces me gustó mucho la miniatura desde ahí. Entonces hacía yo creo que ustedes también deben compartir esa experiencia, porque nace del diseño teatral. Entonces en eso como que me gustó mucho como el armar los mundos chicos. Hice varias miniaturas, harto, como que jugué harto con eso. Era fan de ese retouch, los programas del metro, entonces también como que amaba mucho ese trabajo. Y cuando llegué a la escuela, acá, los trabajos había en ese tiempo, no sé si ahora, teníamos que mostrarlos con maquetas. Entonces, ahí fue como un gran placer para mí poder como mostrar mis propuestas en ese formato. El Ricardo también me enseñó bastante, me quedó muy claro también en ese tiempo el mundo de las escalas, con Ricardo aprendí el mundo de las escalas, que todavía es algo que practico, es bastante para otras personas complejo de entenderlo, pero para mí fue como una muy buena escuela también entender el mundo de la escala, las posibilidades que tenía la escala, incluso lo aplico como a escalas grandes, escalas gigantes, porque las posibilidades de la escala de transformar algo o escalar algo, creo que eso me voló la cabeza y desde ahí, bueno, acá en la escuela me gustaba mucho hacer las maquetas, me miraba mucho en hacer los detalles, los modelos de escenografía, y saliendo de la escuela, como acá solamente era como un formato válido para mostrar una propuesta, no era como la propuesta en sí misma, no era la obra en sí misma. Entonces, ya trabajando en estas series, fue que sentí que la maqueta, el diagrama, la maqueta se podía transformar en una obra en sí mismo y yo podía ocuparlo de formato para contar mi propia historia. Entonces, cuando conocí las maquetas en el formato audiovisual,
lo vi como súper difícil de lograr de mi parte porque yo no venía del campo visual, entonces grabar un cortometraje, grabar un documental, hacer un stop motion sobre mis maquetas, lo sentí como muy lejano y traté y busqué en eso una forma de que la maqueta en sí misma fuera la obra. Y en eso volví de nuevo a encontrarme con el trabajo de Serretú, como una posibilidad de mostrar un diorama. Y así también otros dioramas en el mundo. No sé si conocen el trabajo de Herman Chapman, que hicieron dioramas en algún momento. Tienen un par de dioramas, no se dedicaron a eso, pero lo sentí como un formato válido del arte visual y desde ahí como he tratado de construir mi historia de ese formato. Yo me pregunto respecto a la materialidad de las maquetas. Por este tema de que igual la impresión 3D a veces viene siendo como igual muy reciente. Como siempre tiene eso de no es como trampa hacer partes de cosas en resina, o como por qué no hacer modelar todo y simplemente imprimir como la maqueta, las caras, todo eso. O sea, yo por ejemplo ocupo mezclado. Por ejemplo, las maquetas las hago, las fachadas las hago con corte láser, pero todo lo interiores o la parte del cuerpo, que igual sale caro, entonces lo hago como maqueta tradicional, con cartoncitos cortado a mano, así normal, como a la antigua. Y la impresión 3D, que es lo que más he estado ocupando en el último tiempo, la verdad que no la sentí como tanto como una trampa, sino como una herramienta para agilizar también mis procesos, como que me di cuenta de que yo soy capaz, o sea, pude adiestrar la técnica para hacer miniaturas de cero, con mis manos, con arcilla, etc. Pero para el tipo de historia que quiero contar, lo que estoy contando hoy en día, podría a lo mejor estar 10 años realizándolo. Entonces, en el fondo es una herramienta que agiliza mi proceso, en la que yo me puedo concentrar en la historia, o me puedo concentrar después en pintar estas cosas, y puedo concentrarme en otro tipo de detalles, a lo mejor en los detalles llevarlos más allá. Entonces, creo que es una herramienta que no están a hacer trampa, sino que son herramientas que tenemos que empezar a incorporar para poder agilizar nuestros trabajos, sobre todo dependiendo del propósito. Por ejemplo, hay ciertas obras en las que a mí me interesa que se vea la materialidad, que se vea mucho el hecho a mano, pero por ejemplo en escenas catastróficas que lo que me interesa es contar la historia. Entonces, la forma en la que tú encuentras para contar esa historia a lo mejor no es tan importante, sino que lo que importa es la historia. Entonces, son decisiones estéticas de lo que me Los métodos 3D, las personitas, antes de llegar a imprimir, ¿cuál era el proceso? Era como dibujar primero los personajes y como después pasarlo a algún software y después imprimir, o cómo sí. Sí, por ejemplo, en el caso de la impresión, o sea, de lo que estoy haciendo ahora, lo que hago es, con la persona que sea mi modelo, hacemos el personaje. Armamos el personaje y armamos la pose. Y lo ideal es que ya esté vestido ese personaje porque así puede facilitarte como los pliegues de la ropa, o si se va a sentar el personaje, cómo se comporta el vestuario en esa posición. Será súper importante como escanearlo, casi como yo quería que se viera al final. Lo único que modifico al final son los colores. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si es un jeans azul o negro y yo después lo pinto rojo, eso da lo mismo. Pero es un jeans, tiene la caída que necesito. Entonces, primero es eso, escanear y preparar la pose y preparar el personaje. Más o menos hay que estar como 10 minutos en esa posición, escaneando. Y luego de eso, lo pasas a yo ocupo en verdad el software del escáner, que tengo que ir en la marca del escáner, y en ese software hacer una limpieza de
los ruidos extra. Por ejemplo, siempre en el escaneo se cuelan algunas cosas salen extrañas, entonces tú limpias el archivo, una cosa así como parecido al foto, entonces podríamos decir como si tuvieras que editar una foto, pero en distintas caras, vamos a ver la figura. Y luego de eso lo paso al software de el Slicer que se llama, que es para imprimir, ya para imprimir la impresora. Entonces la impresora de resina tiene la particularidad que imprimen al revés. Entonces tu figura está de cabeza. Entonces, para que no se caiga de la plancha, no sé si han visto la impresión de resina, para que no se caiga necesitas muchas guías. Entonces tú tienes que buscar una posición para que al ponerle esas guías a tu figura, piensas como en la cara, que va a ser más visible o la menos notoria, porque esas guías dejan una porosidad en la figura, como que dejan una huella. Entonces uno pone como la cara limpia, por ejemplo, todo el frontis del personaje, yo lo pongo de cabeza, mirando hacia abajo, y todas las guías van de espalda, por ejemplo. Pero si yo tengo un personaje que necesito que su espalda se vea mejor, entonces lo pongo al revés. Entonces, es solamente como eso de aprender a diseñar las guías, luego tú imprimes la figura y ahí hay un proceso de la impresora que es que tienes que lavar la figura, luego le quitas esas guías como alicates, también algunas cosas con las manos, ahí está el proceso, luego curas la figura, porque la resina se necesita curar, y luego de eso ya empiezas a alejar, justamente a sacar todas esas huellas de las guías, lo aplico imprimante y ahí ya, paso a paso. ¿Algo más? ¿Cómo fue este proceso para traducir las historias que buscan narrar al diseño? Sí, bueno, sí paso por contenido que es solamente conceptual, eso es como bien previo al proyecto, sobre todo en la etapa como previa a las postulaciones a fondo. Paso por ahí por esta búsqueda por esta creación de historia en la que busco mucho material, igual soy como bien ñoña en ese sentido de investigar harto, escribir harto, mostrar harto, ver harto. Entonces me nutro de distintos referentes, pero también hay cosas que como que hay historias que voy creando que se van dando como en el juego ahí de empezar como de la puesta en escena. Porque me pasa mucho de que, bueno, estoy ocupando como una parte, lo estoy haciendo con español 3D y otra parte de personajes, modelos que ya están también. Hay mucha oferta de modelos 3D, entonces también voy ocupando lo que ya hay. Y en eso, al poner los personajes, también me va pasando que voy inventando la historia. Entonces hay cierta postura de cierto personaje que se ve mejor con otra, y ahí también he ido inventando, improvisando como ya al montar la figura. Entonces también hay muchas historias que surgieron así del momento de empezar a pegar el bonito en el diagrama, como que ahí recién se me ocurre otra historia, entonces como que también se va dando a tu relación. La fecha, dijiste que la próxima semana, porque no es continuada la posibilidad de ver la muestra. Sí, es con inscripción la muestra. Es de lunes, miércoles, viernes, entre 4 a 6 con inscripción. Pero los días jueves son sin inscripción. Este jueves desde las 7 vamos a tener un conversatorio, que además... Un nivel de paciencia y detalle. Es súper importante poder escucharlo de voz profesional, la relación que se tiene con las herramientas.
la importancia de poder entender la herramienta y darse cuenta que nuestro oficio, nuestra labor, nuestra profesión y nuestra aplicación está constantemente creciendo, sobre todo la tecnología, que harto que ayuda. Verlo en algo que pareciese que no, pero sí es súper útil porque los tiempos cambian. De la posibilidad real antes de la impresión es otro tiempo. Entonces hace que sea más invisible. Ahora la posibilidad de ver el trabajo de la Catalina tan consecutivamente tiene algo que ver con eso. Y sobre todo porque el diorama como objeto está medio desaparecido. Trataron de sacarlos del metro, los volvieron a poner, pero los mueven y ya no lo encuentran. Claro, uno se para a mirarlo y es un objeto que tiene una proyección temporal que es súper interesante. Ese nivel de teatralidad en ese objeto es bien atractivo. Y por suerte tenemos un exponente que lo explora en ese sentido. Yo quiero agradecer la presencia y esperemos ir todos a la exposición, pero ir la próxima semana. Y eso. Cualquier cosa, ahí está la dirección de la Catalina. Y Catalina es la que también en redes sociales. Gracias. Muchas gracias por venir.